Reiterado buenos días. Efectivamente, si bien se había hecho una entrega formal cumpliendo los plazos preestablecidos en la norma que instituye esta Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política el día 4 de marzo pasado, sin embargo, el día de hoy se ha tenido a bien considerar que se haga una exposición al Pleno del Consejo de Ministros. Creo que esta es una fecha más que importante porque se pone en la agenda pública nacional un tema bastante discutido, pero también anhelado, que es la transformación desde la perspectiva de la reforma política y que se alinea con lo que ya se viene impulsando desde el Poder Ejecutivo, que es la reforma del sistema de justicia. Insumos que obviamente no pueden quedar bajo ningún punto de vista en el escenario de las entidades públicas, me refiero Congreso y el Poder Ejecutivo. Muy por el contrario, esta es una oportunidad que desde la perspectiva del Poder Ejecutivo vamos a impulsarla para que se aperture un gran debate público nacional y de cara al Bicentenario perfilemos una agenda pública en la cual todos nos sintamos comprometidos. Es necesario destacar tres principios fundamentales en las cuales está descansando este impulso que venimos dando a la reforma política. La gobernabilidad en nuestro país. Lo segundo, su institucionalidad, y las dos tienen que concatenar para avisorar un bicentenario con instituciones sólidas, con ciudadanía comprometida y sobre todo con paz y seguridad para todos. Muchas gracias, ministro. Invito al presidente de la Comisión, Fernando Tuesta, para que nos haga una introducción general a la propuesta de reforma que nos han alcanzado el día de hoy, que nos han presentado el día de hoy. Por favor. Muy buenas tardes. En primer lugar, a nombre de la Comisión, el agradecimiento a través de ustedes, señor presidente del Consejo de Ministros, al presidente de la República, quien hace aproximadamente 2 meses y algo más nos entregó el encargo de presentar un informe de reforma política. Este es el resultado de un trabajo intenso, responsable y comprometido, donde además hemos procurado el más amplio tipo de participación y conversación con actores fundamentales. En primer lugar, visitamos al Congreso de la República y hemos hablado con el presidente del Congreso, las 10 bancadas parlamentarias, partidos políticos, representantes de sociedad civil, organismos internacionales, constitucionalistas, dentro de los plazos evidentemente cortos. Este es el resultado en consecuencia del diálogo. Este es el resultado, además, con un objetivo claro. Este producto que entregamos el día de hoy no está hecho contra los partidos, contra el Congreso, en general contra la política. Este es un producto que lo que intenta es contribuir, además del crecimiento económico que todos esperamos, el crecimiento político que el Perú merece. Nosotros queremos una democracia para el Bicentenario. Repetimos, los ciudadanos y ciudadanas aspiramos a eso. Producto de estas reuniones, tenemos este informe que tiene la particularidad de ser un paquete de reformas integrales, a diferencia de otros intentos rescatables, pero el cual nos diferenciamos. No es un listado de medidas, tiene que ser entendido en su integridad, unicidad y coherencia. No puede ser en consecuencia discutido por partes. Este paquete está compuesto por 12 proyectos de ley que estamos presentando al Ejecutivo, de los cuales 4 constituyen reformas constitucionales. Están articulados a través de 4 ejes. Uno referido a partidos políticos y movimientos representativos en general, porque queremos partidos políticos fuertes y reales. En segundo lugar, un eje que corresponde al tema de medidas de la lucha contra la corrupción y mejorar la rendición de cuentas. En tercer lugar, es muy importante mejorar la gobernabilidad en nuestro país, que tiene que ver también con el ámbito no solamente nacional, sino el ámbito subnacional. Y en tercer lugar, la mejora de la participación de la ciudadanía. Ustedes van a tener acceso a este documento a partir del día de hoy. Es un documento que compone un diagnóstico y además los 12 proyectos de ley. Dentro de esto vamos a simplemente enumerar algunas de las medidas importantes que consideramos.
En primer lugar, estamos proponiendo la modificatoria de la Constitución para un diseño y regresar a partir del bicentenario de un parlamento bicameral. Un parlamento, sin embargo, sin ninguna posibilidad de reelección. Un parlamento que tampoco cueste más al erario nacional, y eso está claramente estipulado en nuestra propuesta. Un parlamento que sea más representativo, un parlamento que ayude a la gobernabilidad, un parlamento que ayude a la calidad legislativa, un parlamento que permita también la rendición de cuentas. Queremos también proponer una serie de medidas en relación a los partidos políticos. Queremos partidos políticos reales, no un número de partidos que no tienen ni siquiera representación a nivel nacional y subnacional, que ha posibilitado la mercantilización de la política. En consecuencia, vamos a abrir la barrera, la puerta de entrada de la inscripción, pero haciéndolo más realistas, no más firmas de adherentes, que ha sido el foco de corrupción en nuestro país y el mercado negro, y que no ha permitido hacer posible que una organización realmente sea una organización que presente y constate que exista. Es por eso que tenemos muchos partidos que luego se convierten en una posibilidad de canalización de esa mercantilización de la política. No más firmas, sin militancias. Y estamos exigiendo como propuesta que los partidos políticos tengan un nivel de militancia suficiente para cumplir con colocar candidatos a nivel subnacional y nacional. Ahí van a tener ustedes el número que alrededor de 12.500 militantes. Queremos entonces partidos reales. De la misma manera, ese padrón, que ahora es casi un padrón ficticio, sea un padrón donde estén registrados los militantes y que sea transparente, que sea público y de actualización para que cualquier ciudadano pueda justamente conocer los nombres de los militantes. Ligado a esto, elecciones internas reales, verdaderas, y para eso estamos planteando un modelo nuevo que hay en varios países, pero que sería muy importante para incentivar la ciudadanía y para convocarlas a esa ciudadanía muchas veces alejada de los partidos en elecciones internas de los partidos, simultáneas, obligatorias y abiertas, organizada por la OMPE, y que permitirá una movilización ciudadana para que participen justamente en la selección de los candidatos. Esto es una de las medidas principales juntos con la bicameralidad. Asimismo, estamos proponiendo modificación en el tema de la inmunidad parlamentaria tantas veces señalada. Estamos señalando que debe ser la Corte Suprema quien decida levantar la inmunidad para evitar que justamente las componendas puedan llevar a no solamente encubrir a algunos parlamentarios, sino que el propio Parlamento se hace daño con el tipo y el modelo que hoy día se tiene en la práctica. De la misma manera, queremos incorporar medidas en relación a las candidaturas con nuevos impedimentos. Uno de ellos, que deben estar impedidos de postular aquellos candidatos que tienen sentencia condenatoria en primera instancia. Si eso se hubiera aplicado en la última elección, varias autoridades municipales y regionales no estarían en este momento en funciones. Y queremos más información en relación a los candidatos, pero de la misma manera somos claros, la propia composición de nuestra comisión así lo advierte. Estamos por la paridad y la alternancia de género. Finalmente, y solamente colocando algunas de las muchas medidas que ustedes van a ver, queremos acercar la política nacional a la política subnacional. No puede ser posible que estos dos ámbitos estén separados hasta ahora. Allí se están tomando medidas específicas, pero lo que queremos finalmente señalar es lo siguiente. El Perú no puede seguir con estas instituciones, este tipo de representación. El Perú necesita reformas, requiere reformas. El esfuerzo de la Comisión, y hablo en nombre de mis colegas, ha hecho todo el esfuerzo del conocimiento y experiencia que se tiene en consonancia con el diálogo de los principales actores de nuestro país. El Perú, repito,
merece una mejor democracia, que es la democracia del centenario. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores y señoras periodistas, procedemos a la ronda de preguntas que se efectuarán. Bien, se han dado entonces algunos alcances generales respecto a las propuestas que ha planteado la comisión encargada de la reforma política por parte de Fernando Tuesta Soldevilla. Se paso entonces a las preguntas de los medios de comunicación. ¿En cuánto tiempo aproximadamente podrían culminar de evaluar esta propuesta? Y para el señor Tuesta Soldevilla, si podría acotar ¿cuáles son las propuestas en términos de rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción que han alcanzado hoy al Ejecutivo? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Como anuncié al principio, la presentación formal que hemos tenido ante el gabinete nos lleva ahora a una etapa en la que el Ejecutivo va a estudiar esta propuesta. Esta propuesta es un insumo que el Ejecutivo comenzará a estudiar. Sin embargo, como ha señalado Fernando Tuesta, esta propuesta recoge un diálogo general amplio, pero al mismo tiempo, desde este momento, nos da la oportunidad de tener un diálogo amplio mientras el Ejecutivo estudia y luego va a terminar en el diálogo formal dentro de los confines del Parlamento. Como ha mencionado Fernando, algunos de los cambios que se proponen implican modificaciones constitucionales. En ese sentido, el tiempo que debemos tomar tiene que ser un tiempo, al mismo tiempo, diligente, prudente, pero no puede ser excesivo, puesto que modificaciones constitucionales no podrían tardarse demasiado. Así que estamos hablando de una cantidad de semanas, creo yo, no me atrevo en este momento a precisarlas, pero sí una cantidad de semanas que creo que podemos aprovechar como sociedad para comenzar un diálogo tan importante para nuestro país. En relación a medidas de anticorrupción, imaginarán ustedes que en realidad la reforma tiene que ser a partir y sobre las instituciones. Y en ese sentido, se cruza en una serie de ámbitos. Ya señalé, por ejemplo, uno tiene que fijar el punto de inicio, que es la inscripción de partidos. Hemos dicho, las firmas que eran el soporte de la inscripción de los partidos, lo que había originado en realidad es un mercado negro de firmas. Era un foco de corrupción, era un gasto al erario nacional y se inscribían partidos que a final de cuentas ni siquiera podían presentar candidatos. Esta es, por ejemplo, una de las medidas. En relación a, por ejemplo, a rendición de cuentas, hoy en día los concejales y consejeros no pueden tener información en relación a sus autoridades principales, a no ser que sea una votación al interior de esos consejos. Nosotros estamos proponiendo que en realidad esa entrega de información sea producto justamente de un pedido y nada más. Estamos tratando de liberar aquellos nudos que impiden justamente la rendición de cuentas. Las medidas, repito, a través de esos 4 ejes atraviesan muchos de estos 12 proyectos de ley. Bien, segunda pregunta a cargo de Rocío La Rosa, El Comercio. Buenas tardes, ministros, buenas tardes, señor Tuesta. Tenía una pregunta, o 2 preguntas, pero la primera es para los señores ministros. Ustedes han señalado que este informe va a estar sujeto a estudio, análisis y también sometido a lo que pueda opinar la gente o los especialistas en el tema. Pero sí me gustaría recoger en principio su opinión sobre lo que me parece va a ser uno de los puntos que de repente va a generar mayor polémica. Y me refiero a que sea la Corte Suprema la que pueda decidir el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Probablemente en el Congreso se vaya a decir que esto atenta contra la autonomía de un poder del Estado. Su opinión en lo personal sobre esta medida y también si es que luego de que el Ejecutivo plantee estos proyectos de ley, no hay respuesta del Congreso o estos proyectos se encarpetan y pasan a un cajón y pasan al olvido, si es que el presidente Vizcarra plantearía nuevamente un referéndum para que se puedan aprobar bajo esta modalidad. Y al señor Tuesta, una consulta respecto al tema de las firmas. Usted acaba de señalar no más firmas para inscribir partidos. ¿Este requisito sería reemplazado
por otro o simplemente se eliminan per se? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Como señalamos, recibimos este insumo de parte de la Comisión. No se trata de un insumo vinculante, se trata de un insumo muy importante, amplio, grande, que vamos a estudiar. Que mientras estudiamos, la ciudadanía tiene la oportunidad también de discutir, de conversar. La propuesta respecto de la inmunidad sobre la que usted pregunta es una propuesta que tenemos que estudiar. Los especialistas se basan, según entiendo, en legislación comparada, en cómo países vecinos están organizados al respecto. Nada de esto ninguna decisión al respecto se va a tomar si no es en el Parlamento. Es en el Parlamento, en el Ejecutivo estudiaremos la propuesta de los especialistas. Obviamente muchas propuestas tienen pros, tienen contras, las evaluaremos responsablemente y la conversación terminará en el Parlamento. Tenemos la impresión de que el propio Parlamento, que ha recibido, las diferentes bancadas han recibido a los comisionados, tenemos la impresión de que el Parlamento comparte la oportunidad que tenemos como país de hacer una gran reforma política. Y por eso confiamos en que el espacio para que esta reforma se haga realidad va a existir. Esperamos que así sea, ¿no? Sí, gracias. Sí, aquí hay que puntualizar. Son 3 escenarios diferentes y actores diferentes. El primer escenario es la Comisión de Alto Nivel. Ha cumplido su rol, ha alcanzado 2 iniciativas, unas de carácter legal, otras de carácter constitucional. Segundo escenario, actor del Gobierno. O sea, tiene la perfecta discrecionalidad para acudir a su revisión y validación. Y el tercer escenario es el Parlamento. Sí, el Parlamento tiene que acudir a una revisión en su fase deliberativa y aprobación oportuna, ¿correcto? Son distintos tamices, distintas intenciones, pero también distintas responsabilidades, cada quien en lo suyo. Ahora, pero sin embargo, detrás de estos actores diferentes está la propia ciudadanía. Y justamente la razón de ser es de acudir a una propuesta abierta donde todos nos sintamos involucrados y también nos sintamos comprometidos. O sea, debemos evitar en lo posible de que estos ejes temáticos que nos parecen fundamentales para la ciudadanía de nuestro país sean meramente abordados en escenarios predeterminados, cuál es el Ejecutivo o el Parlamento. A la pregunta en sí de si esto va a generar o no debate, la propuesta de que sea el Poder Judicial que determine el levantamiento de inmunidad o no. Pero hay un elemento adicional que está en las propuestas, ¿no? De que estaría imposibilitado de participar en procesos eleccionarios. Tenemos que ir a esta hora hasta el Congreso de la República. Está declarando nuevamente Mercedes Arauz. Reciben los congresistas y que esa remuneración es en tanto que sea justa para poder desarrollar sus trabajos. Todos, incluyendo los congresistas que sí trabajan de verdad. Yo estoy todo el día aquí corriendo para allá y trabajo con todos los congresistas de este lugar. Estamos trabajando, tratando de sacar leyes. Acabo de venir a hacer una propuesta legislativa que ha sido bien aceptada en la Comisión de Vivienda. Estamos en la Comisión de Economía trabajando varios proyectos de ley. Eso no se ve, solo se ve que nos estamos peleando en público, inclusive mintiendo. Otra vez volvió a mentir el señor diciendo que tiene un audio mío diciendo una palabra que yo no he dicho, que está falsa. Pero bueno, en esos debates no me voy a entretener. Lo que tenemos que es trabajar. Y nuestra dedicación es decir, sincerar los ingresos de los congresistas, que sea nuestra remuneración y punto, nada más, ya nada de detalles, de que bonos o lo que fuera. Y segundo, el trabajar y resaltar un trabajo congresal que tiene varias funciones: representación, fiscalización y, por supuesto, legislar, ¿no? Presidenta, de ese sinceramiento que señala estas asignaciones como la semana de representación, por lo menos en las declaraciones que dio hace unas horas, se entendía que estaba proponiendo un aumento. No proponía un aumento. Me querían poner en mi boca un aumento. Y discúlpenme, señores periodistas, pero eso fueron las preguntas. Y yo les dije, no estoy proponiendo un aumento, estoy proponiendo sincerar las remuneraciones. ¿Qué se refiere con sincerar? ¿Qué se entiende por sincerar? Todo lo que estamos recibiendo que se ponga dentro del marco de lo que es una remuneración. Simplemente así se llama, remuneración por función congresal, que es la función que realizamos. Eso es. Para que la gente entienda un poco, ¿cuál es su sueldo base? ¿Qué serían los montos o asignaciones que habría que sincerar e incluir? Al señor Salaverry, que está tomando decisiones, me imagino, conversándolo con los ¿cómo se llama? Con los voceros. Eso es lo que le he dicho. Yo no puedo definirlo como congresista sola. Eso va a ser una decisión del Congreso. No la puedo definir yo sola.
está haciendo más preguntas. Dando un hecho fáctico. Los salarios se bajaron en el 2016, no han tenido incrementos entre estos años, entonces es un hecho fáctico. Ha habido inflación. No sé si es poco o mucho, yo estoy con mi salario viviendo tranquila. Yo no tengo ningún problema de vivir con mi sueldo, ¿ok? Tengo mis ahorros además. Congresista, hace unos momentos el legislador Jorge Castro decía que todo el sector público debía ganar lo mismo, o sea que un ministro debe ganar igual que un congresista y que él va a intentar lograr eso. Y además señaló que le iba a denunciar ya a usted a la Comisión de Ética y que tiene un video, según dice, donde se vería parte de su agresión. Quería saber su opinión al respecto. Mire, yo le dije al señor irresponsable, y es verdad que lo dije porque está grabado, ustedes tienen la grabación, irresponsable sí le he dicho. Pero otra palabra, como él dice que yo he dicho, no le he dicho. Bueno, nunca la uso, normalmente no es una palabra habitual en mi boca. Pero la va a denunciar a Ética. Ya ha señalado que va a pedir el testimonio de los congresistas Glave, Dagmer, entre otros.